Hola a todos y bienvenidos al webinar Cómo controlar las emociones según el estoicismo, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email. Así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de Mir, médico interno residente, en 1985, hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt de Girona y es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida. Ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià y además ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada Agora Salud Emocional. Adelante, cuando quiera. Bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a intentar explicar cómo podemos aplicar ciertas nociones o conceptos que propugna la filosofía, la antigua filosofía estoica, en la gestión de nuestras emociones. Vamos a hacer en tres partes. La primera muy breve, sobre un breve resumen de la historia de esta filosofía. Después hablaremos de cuáles son los principios básicos del estoicismo e intentaremos utilizar estos principios o explicar cómo podríamos utilizarlos para que nos ayuden a gestionar nuestras emociones. Como siempre, explico que la gran finalidad del cerebro humano es la supervivencia tanto del individuo como de la especie y que para ello la evolución ha creado lo que llamamos las emociones. Las emociones son básicas e imprescindibles para adaptarnos permanentemente a los cambios que se producen en la vida. Como decía Antonio Damasio, un gran referente en el campo de las neurociencias, sobre todo en el campo de las emociones, dice: no somos máquinas pensantes que sienten, sino que somos máquinas que sienten, o seres que sienten, que además piensan. Es decir, que más que Homo sapiens podríamos decir que somos Homo emotionalis. Las emociones es lo que de verdad nos mueve a todo. La propia palabra emotion, la etimología de la palabra, ya quiere decir emotion, lo que nos mueve a. Porque todo lo que hacemos está movido, está generado por una emoción, todo. La definición de emoción es reacción psicofisiológica para afrontar los cambios permanentes. Psicofisiológica, es decir, hay cambios realmente en toda la fisiología del cuerpo cuando estamos sintiendo una emoción, pero también en nuestra mente. La misma raíz viene de la palabra motivación, que es el motor, la palabra motion, lo que nos mueve. Siempre se utiliza este símil de que realmente la emoción es el caballo y la razón es el jinete. Ya viene de tiempos de Platón, como veremos ahora. El que tiene la fuerza, el que es capaz, lo que es capaz de conseguir que lleguemos o alcancemos nuestros objetivos es la emoción. Pero esta emoción debe estar bien guiada por la razón, porque si es al revés, si es la emoción la que controla nuestra razón, como vemos en esta fotografía, pues el pronóstico, el destino es malo. Decía que en tiempos de Platón ya hablaba que el comportamiento humano deriva de tres fuentes básicas. Él hablaba del deseo o las pasiones, de las emociones y del conocimiento. El deseo o las pasiones serían estos instintos más primitivos, más básicos, que es la búsqueda del placer, el deseo del sexo, del hambre, del apetito. Las emociones ya son más evolucionadas. Estamos hablando de emociones más de mamíferos mucho más desarrollados o evolucionados, como el amor, la alegría, la tristeza, que tienen una finalidad de facilitar la convivencia o las relaciones en los grupos, en animales gregarios. Él utilizaba este símil, decía que
el ser humano es como un auriga. El auriga era el piloto de carreras de la época, que él decía esto: el cuerpo es como el carruaje, el yo es el auriga, que es el jinete que controla el carruaje, la razón son las riendas, que es lo que permite controlar las emociones, que son los caballos. Y él decía que la auténtica victoria, como que el objetivo de verdad de la vida era conquistarse a uno mismo, en el sentido de que seas tú el que controla tus emociones y no tus emociones te controlan a ti. Este concepto pues, floreció muchísimo en la época del racionalismo, que el mayor representante era Kant, Immanuel Kant, que él decía que las emociones pueden llegar a suprimir el dominio del alma y que te impiden la razón. Y es cierto, porque sobre todo las emociones más primitivas, como las del miedo y la ira, el miedo que en psiquiatría decimos que es la angustia, la ansiedad, cuando es muy intenso es capaz de anular nuestra capacidad de razonamiento. La angustia es sobre todo cuando creemos que en una situación no tenemos salida y que nos sentimos atrapados. Y la ira es la más potente de las emociones primitivas, que realmente nos transforma en una especie de ser primitivo, como este personaje de Marvel, ¿no? El increíble Hulk, que cuando se enfadaba se convertía en la masa, alguien que actuaba de una manera muy primitiva. Y literalmente, cuando sentimos un miedo muy intenso o una ira muy intensa, nuestro lóbulo frontal, que es donde radica básicamente la razón, queda completamente anulado. Y esto es lo que el estoicismo intenta evitar, básicamente, que la emoción nunca sea capaz de anular tu razón, sino que tu razón sea la que controle y domestique tu emoción. Y el estoicismo, que ha tenido varias etapas a lo largo de la historia, y últimamente, bueno, ya tuvo un florecimiento en la edad, en el Renacimiento, pero últimamente está como de moda. Se le llama el neoestoicismo o renacimiento del estoicismo. Y muy reciente, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID, que bueno, tambaleó todos los cimientos de nuestra civilización actual y nos dejó un poco a toda la humanidad en estado de shock, pues facilitó que más personas y más medios utilizaran estas antiguas filosofías para adaptarnos a estos cambios. Se habla de que el mundo es VUCA. VUCA es un acrónimo que quiere decir que todo es muy volátil, que las cosas aparecen, las modas, las tendencias, y desaparecen a mucha velocidad. Es incierto, la incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde va el futuro. Siempre estamos como un poco impresionados por los grandes cambios que se producen. Es muy complejo, cada vez hay más variables que influyen en la vida y realmente ambiguo. Las cosas no son claras, no son categóricas de blanco, negro, bueno, malo, sino que son relativas todas. Y entonces el estoicismo, el neoestoicismo, se está utilizando tanto en ambientes políticos, empresariales, en los deportes. El famoso coaching, que tanto está de moda también, de superación personal, están basados en ideas estoicas. Un breve resumen histórico. El fundador se considera que fue Zenón de Citio. Citio, una ciudad de Chipre, de la isla de Chipre, hacia el siglo III a.C. Zenón era un mercader, era muy rico y sufrió una desgracia, que uno de sus barcos cargado con una sustancia muy valorada en la época, era la púrpura, que servía para teñir tejidos, pues naufragó y lo perdió todo. En esa época no había seguros y por lo tanto quedó completamente arruinado. Entonces se fue a Atenas e intentó, pues se hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede tener una vida feliz habiendo sufrido una desgracia de esta manera? Intentó seguir a varios filósofos, escuchó a filósofos que en esa época destacaban, pero él acabó creando su propia escuela y se llama estoicismo porque él predicaba o daba sus enseñanzas en lo que era la estoa, poikilie, que quiere decir pórtico pintado. Eran esta especie de porches que había alrededor del ágora de las ciudades griegas, concretamente de Atenas. Esto fue 300 años antes de Cristo, pero en el siglo I o así tuvo
resurgir el estoicismo con varios personajes, pero los más famosos de todos, los que más lo propugnaron, fueron estos tres, que fue el emperador Marco Aurelio, que fue el emperador probablemente más importante, le llamaban el emperador sabio. Si os gusta el cine, es el que sale en la película Gladiator. Después Séneca, que era un senador romano, y de origen hispano, por cierto, nació en Córdoba, y Epícteto, que era un esclavo muy inteligente, que al final su amo lo liberó y se dedicó a enseñar la filosofía estoica el resto de su vida. Incluso tiene un libro que aún perdura, que ha sobrevivido hasta la actualidad, que es el Enquiridión, lo escribió uno de sus mejores discípulos, que era Arriano. Marco Aurelio también, hacia el final de su vida, escribió una especie de diario personal que se llama Meditaciones de Marco Aurelio, en el que hace reflexiones que son una muy buena síntesis de la filosofía estoica. Después sabéis que en el siglo IV el emperador Constantino propugnó la abolición de todo el politeísmo y dijo que en el Imperio Romano la única religión sería el cristianismo, y el cristianismo, si se estudia bien, también vemos que adoptaron bastantes conceptos de la filosofía estoica. Pasa toda la Edad Media, Edad Oscura, donde todo se paró, ¿no? Todo era dogma y todo era oscuridad intelectual, podríamos decir, y en el Renacimiento, en el siglo VI, pues volvieron a resurgir estas ideas. Uno de sus representantes fue Michel de Montaigne y, por supuesto, Baruch Spinoza, uno de los grandes filósofos del siglo XVII, coetáneo de Descartes nada menos, y él ya apuntaba que la felicidad no se puede buscar fuera, sino que es la comprensión interna, de alguna manera ese dominio interno de nuestro lenguaje interior. Y actualmente incluso hay autores como Green, Holiday o Irving, que son grandes defensores y propagadores de la filosofía estoica en nuestros tiempos. Incluso en grandes personajes, sobre todo grandes empresarios de éxito multimillonarios como Richard Branson, también tienen en su manera de actuar en la vida estas bases de la filosofía estoica. Por eso dice que el dinero es un subproducto, no es el fin en sí mismo, no debe serlo, no añade nada a la vida, es un medio, no un fin, porque el dinero no puede comprar las cosas que más interesan a las personas. Y aquí habla de esto, de la sabiduría, la serenidad, el liderazgo, la felicidad. O Elon Musk, el hombre más rico del mundo actualmente, también se sabe y se conoce por sus biógrafos que en su manera de vivir, de gestionar sus empresas, aplica completamente las filosofías estoicas, los principios de la filosofía estoica. Y podemos decir que estos son los 4 principios básicos del estoicismo. Primero, que la virtud es imprescindible para una vida feliz. No se puede ser feliz, no se puede tener una vida feliz sin ser virtuoso. Luego hablaremos de lo que es la virtud. Que la razón es la guía para esta vida virtuosa, y que el destino es inevitable. Habla de la aceptación, que es fundamental y es un concepto muy importante en el estoicismo. Y lo que hablábamos, que el objetivo es que no sea la emoción la que domine la razón, sino al revés. La virtud tiene varias definiciones, pero para ellos era como alcanzar todo el potencial al que está destinado una persona. Una persona virtuosa es la que puede sacar partido a toda su potencialidad, y siempre esa potencialidad tiene que estar dirigida, para que sea virtuosa, al bien común. La virtud es una cualidad de las personas que nos lleva de forma natural a buscar el bien común. Este símbolo resume las 4 virtudes cardinales básicas del estoicismo. Vemos arriba el búho, que representa la sabiduría, wisdom, el león, que es el coraje, la balanza, que es la justicia, y esta flor de loto, que es la templanza. Estos son los 4. Justicia. La justicia para ellos se resume en la regla de oro, muy simple, muy básica. Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si todos nos rigiéramos por esta regla, el mundo sería otro. La sabiduría, saber lo que de verdad importa en la vida.
La sabiduría no es ser muy inteligente o saber o conocer muchas cosas, es entender lo que de verdad importa en la vida. El coraje es afrontar con firmeza los desafíos, no dejarnos, no nos hundamos ante ningún desafío, sino que lo afrontemos. No quiere decir que no sintamos miedo, no sintamos angustia, pero que a pesar de eso lo afrontemos. Ya sabemos que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que hace aquello que teme. Y la templanza, sobre todo, la templanza, que ellos llaman ataraxia. La templanza es ese control de deseos y pasiones. Resumen que la virtud es esa armonía entre la razón, la capacidad de pensar, y la naturaleza. Aquí incluye pues todas estas emociones, deseos, pasiones que son parte de nuestra naturaleza, obviamente, como animales que somos. Entonces la razón te permite discernir sobre todo lo que de verdad es importante en la vida, te permite identificar, reflexionar sobre qué emoción estás sintiendo, que puedas evaluar desde la razón si esa emoción es coherente, si es proporcionada, y te permite además decidir cambiar ese pensamiento, porque al final tú puedes decidir cómo te quieres hablar de las cosas que ocurren. Claro, este esquema es que es como la clave de todo. Los inputs, el cerebro recibe información, los inputs sensoriales es lo que nos está ocurriendo, lo que está pasando en nuestra vida. Lo hace una primera procesamiento de esa información. Aquí ya hay una diferencia muy grande entre las personas. Esto se llama la percepción, que es cómo procesamos esa información. Es decir, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros, porque depende de tu genética, de tu personalidad, de cómo se ha configurado tu personalidad, de tus creencias, de tu estado anímico de ese momento, de tantas variables, hace que una misma experiencia, cada persona, cada ser humano de la Tierra la vive de una forma diferente, la procesa diferente. Con ese procesamiento nos lleva a un pensamiento. Ahí está la razón. Según cómo hemos procesado esa experiencia que estamos viviendo, pensaremos una cosa u otra. Y será ese pensamiento el que nos genera la emoción. Y obviamente es la emoción, como hemos dicho, lo que nos mueve a lo que hará que nos comportemos, que actuemos de una manera o de otra. Entonces, fijaros en este esquema que de todo esto solo tenemos control en una cosa, que es el pensamiento. Es nuestra gran herramienta, nuestra libertad. Tenemos libertad de pensar lo que queramos de todo lo que nos ocurre en la vida. Y en esto se basa realmente el estoicismo, en trabajar esto. Si recordáis el cerebro triuno, la teoría del cerebro triuno, que ha ido evolucionando a base de sumar capas. La más primitiva, la que se llama el reptiliano, que es igual al que tenía un dinosaurio, donde están los instintos más básicos de supervivencia. Los reptiles básicamente tienen sus deseos básicos de hambre, sed, sexo y sus grandes emociones de lucha-huida, el miedo y la ira, y nada más. A partir de ahí evoluciona un cerebro mamífero, que los mamíferos como animales gregarios desarrollan nuevas emociones que les sirven para relacionarse, como el amor, como la alegría, la tristeza, la curiosidad. Pero sobre todo esto, la última capa, que en el humano es la más potente, es el neocórtex, que es la capacidad de razonar, y es el jinete que puede dominar al caballo que está en estas capas más inferiores del cerebro. Es un triángulo muy simple. Según pienso, siento, según siento, actúo. Luego, según lo que he hecho, vuelvo a pensar, y eso puede hacer que pueda sentir de otra manera. Y este esquema es la base del control emocional, de la gestión de las emociones. Insisto, si tú eres capaz de cambiar tu pensamiento, automáticamente cambia tu emoción. Tú no puedes decidir cómo te vas a sentir, pero sí puedes decidir cómo vas a pensar. Y esto es la base de la famosa terapia cognitivo-conductual. Es la que yo como psiquiatra y terapeuta es la que practico. Intento enseñar a los pacientes, a las personas, a que
se hablen de otra manera, a cambiar su lenguaje interior. Y en esto insistían los grandes estoicos. Epicteto decía, no son las cosas que nos pasan, no es lo que ocurre, las que nos hacen sufrir o sentir, sino es lo que nos decimos sobre esas cosas. Insisto, es nuestro lenguaje interior. El hombre, decía, no está preocupado tanto por los problemas de verdad, sino como sus ansiedades imaginadas, es decir, lo que imagina, lo que piensa sobre esos problemas. Y Marco Aurelio decía, tú tienes el poder sobre tu mente, lo que insisto tanto, tu capacidad de pensar, no sobre lo que te ocurre. Y date cuenta de esto, encontrarás tu fuerza. Tu fuerza está en tu capacidad para hablarte de una manera o de otra. Antes hablábamos de Montaigne, él decía esta frase, que ya es famosa, dice, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Y creo que esta frase la podemos aplicárnoslas todos. La mayoría de las veces que nos hemos preocupado, que nos hemos angustiado por cosas que imaginamos que nos van a pasar, no nos han pasado, o no han pasado como creíamos que nos podía pasar. Y es esa capacidad de nuestro cerebro, sobre todo el lóbulo prefrontal, que es lo que nos hace mal, prácticamente eso es lo que nos distingue de los animales. Nosotros tenemos capaz de imaginar 1000 amenazas, de escenarios, y el cerebro le da igual si es real o imaginado. Desarrolla o desencadena las emociones en función de lo que se crea aquí, de nuestro mundo virtual, el que imaginamos. Los animales no, los animales se angustian o se estresan o se enfadan cuando hay una amenaza real. La cebra se estresa cuando viene el león, pero si se salva, si no se la ha comido y se salva, la cebra al cabo de un rato está tranquila, vuelve a pastar tranquila, no está pensando, ¿y si vuelve el león? ¿Y si mañana habrá un león? ¿Y si? No, nosotros sí, siempre estamos, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si me deja la pareja? ¿Y si me embargan el piso? ¿Y si no sé qué? ¿Y si tengo esta enfermedad? Siempre estamos imaginando y eso nos va generando emociones, o sea, todo un sufrimiento inútil. En el budismo dice esta frase, si cambias tu pensamiento, cambian tus emociones. Si cambias tus emociones, cambia tu actitud. Y si cambia tu actitud, cambia tu vida. Y entonces, si cambia tu vida, cambia tu destino. Quiere decir que en una gran parte nuestro destino depende de nosotros, de cómo decidamos pensar. Y sobre esto es uno de los puntos fuertes del estoicismo, lo que llaman la dicotomía de control, que es tener muy claro lo que de verdad depende de ti y lo que no. Y eso no solemos actuar así, porque muchas veces queremos que las cosas sean como nosotros nos gustaría que fueran. Y cuando muchas cosas de la vida no dependen de nuestro control y no ocurre como nosotros queríamos, nos frustramos. Y la frustración genera ira. Hay una frase que lo dice, la ira es la hija de la frustración. Y cuanta más ira, más amargados. Y la amargura es la antítesis de la felicidad. Entonces, el estoicismo insiste, ocúpate solo de lo que depende de ti, solo de eso. Y lo que no, acéptalo. Si yo quiero ir a hacer un picnic al campo y se pone a llover, no puedo cabrearme con el clima, con el tiempo, porque no depende de mí. Entonces lo acepto y cambio de planes y punto. Aceptas siempre lo que no dependa de ti. Y una de las cosas que no dependen de nosotros y que hace sufrir mucho, genera mucho sufrimiento inútil, es lo que los demás opinan de nosotros. Entonces, como no depende de ti, bueno, es solo una opinión, es solo un juicio. No te crees una emoción en función de lo que los demás piensen o digan de ti. Centrémonos, hay las cosas que importan, que son pocas realmente, las que de verdad importan en la vida son muy pocas, y dentro de estas solo hay algunas que yo puedo controlar. Por ejemplo, la salud es una de las cosas más importantes, pero de la salud hay cosas que sí dependen de mí y otras que no. No depende de mí que haya heredado una genética, que haya una radiación que me altere mis células o una contaminación ambiental.
Pero sí depende de mí el tipo de vida, la dieta, el ejercicio, todo eso. Pues me centro en eso y no me angustio por si me he heredado una cosa o me puede pasar la otra. Ese proverbio chino que dice, si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Acéptalo. Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate y resuélvelo. Dedica toda tu energía a lo que puedes cambiar. Y lo que no, acéptalo. Que dice el destino, Dios, el universo, lo que tú quieras. Reparte cartas. A cada uno le toca sus cartas. Como estás jugando al póker, pues tú tienes tu baza. Dice, hombre, esto es el destino, yo no puedo hacer nada. Sí, tú puedes jugar bien o jugar mal. Según cómo juegues esas cartas que te han tocado, tú solo puedes controlar cómo jugarás, pero no puedes controlar qué cartas te van a tocar. Y lo que te ha tocado, piensa, ¿para qué me han tocado? Todo lo que te sucede es para algo, acéptalo y aprende. Marco Aurelio decía, Dios mío, dame valor para cambiar las cosas que no puedo cambiar, dicotomía de control. La serenidad para aceptarlas, esas que no puedo cambiar, y sobre todo dame sabiduría para distinguir entre las dos, entre las que puedo cambiar y las que no. Lo de la aceptación es un concepto muy importante del estoicismo. Tanto es así que ellos hablaban de memento mori, que quiere decir recuerda que vas a morir, que los emperadores cuando hacían desfiles triunfales después de una batalla que habían ganado, se hacían acompañar de un esclavo en el carruaje que de vez en cuando le susurraba al oído memento mori, como diciendo no te pierdas en la gloria, recuerda que también eres un ser mortal. Y eso les daba como que pon los pies en el suelo y sé humilde. La sabiduría realmente, que es básico en la filosofía estoica, que es como el camino de la vida para llegar a tener una vida plena y feliz, no es lo que sabemos, es lo que hacemos con eso que sabemos. Lo que sabemos es el conocimiento. Con ese conocimiento y una gran herramienta que es la inteligencia, o sea, una persona muy sabia no quiere decir que sea muy inteligente. Si es sabio y inteligente, mucho mejor. Entonces, la sabiduría es que con esa herramienta que es la inteligencia y ese bagaje que es el conocimiento, ¿qué es lo que hacemos con eso? El sabio utiliza bien esa herramienta y ese bagaje y el conocimiento. El estúpido, que sería lo contrario del sabio, cuanto más sabio, menos estúpido, cuanto más estúpido, menos sabio, puede ser muy inteligente y saber muchas cosas, pero utiliza mal. Siempre pongo a lo mejor ejemplos. Estoy seguro que Hitler era muy inteligente y sabía muchas cosas, pero era bastante estúpido porque no utilizó su inteligencia y su conocimiento con sabiduría, sino que creó sufrimiento e incluso para sí mismo, que acabó suicidado. Sabiduría es saber qué tienes que hacer, saber lo que tienes que hacer con tu inteligencia y tu conocimiento. Habilidad es saber cómo hacerlo, cómo manejar bien tu inteligencia y tu conocimiento, y virtuoso es el que lo hace realmente. La vida, que es muy corta, concéntrate realmente en lo que importa, porque la verdad es que desperdiciamos muchísimo tiempo en cosas que de verdad no importan, y cuando más mayor te haces, más te das cuenta de que las cosas que de verdad importan son pocas. Y hay que ir cambiando esas prioridades con el tiempo. Cuida lo que con el dinero no puedes comprar. Yo casi muchas veces utilizo, ¿qué es la sabiduría? Saber lo que importa en la vida de verdad. ¿Qué es lo que importa de verdad? Fácil. Lo que no puedes comprar con dinero importa. Lo que no, no. Todo lo que se puede pagar no importa. Valora lo rico que eres por todo eso que tienes que no se puede comprar con el dinero. Otro gran concepto y punto fuerte del estoicismo es la templanza que hablábamos. La templanza estoica ellos la llamaban ataraxia, la palabra griega, y que quiere decir imperturbilidad del ánimo, serenidad del ánimo. Se define como la capacidad de permanecer imperturbable y en calma frente a las adversidades con el único fin de alcanzar la felicidad. Si no hay ataraxia, si no hay esa imperturbilidad del ánimo, no puede ser feliz. Y Marco Aurelio decía, en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como la intimidad de su alma.
Entonces ellos unían estos conceptos, decía que la ataraxia lo ponen en el centro, que es esa serenidad mental, imprescindible para una vida feliz. Y para que tú puedas tener esa serenidad, esa templanza, esa ataraxia, tienes que tener muy claro la dicotomía de control, lo que actúo solamente sobre lo que puedo controlar, la aceptación, que es lo que ellos llamaban amor fati. Fati es el destino, ¿no? De ahí la palabra fatídico, amor por lo que no puedo cambiar, por lo que el destino me depara. La ausencia de deseos excesivos. Aquí creo que es lo que podríamos hablar de la codicia, que la codicia que es una especie de error cognitivo que tiene mucha gente. La codicia, porque el error es creer que cuanto más posees, cuanto más tienes, cuanto más dominas, controlas, más feliz serás. Y no es cierto, al revés, porque la codicia no tiene fin, jamás. Cuando tienes 10 quieres 20, si tienes 20 quieres 100, etc. No hay fin. Entonces es controlar esa codicia, ausencia de deseos excesivos, desea realmente lo que de verdad necesitas en la vida. Y la ausencia de las pasiones, insisto, son esos instintos más primitivos, más reptilianos, no dejarnos llevar por la búsqueda hedonista de los placeres, porque podemos acabar en las adicciones, y eso es absolutamente incompatible con el estado de serenidad de la ataraxia. Así, imprescindible la ataraxia, esa tranquilidad del alma, del ánimo, para ser feliz. La felicidad en Grecia, en la antigua Grecia, la llamaban eudaimonia. Eudaimonia literalmente quiere decir espíritu correcto. Eu es como correcto, equilibrado, y daimonia es espíritu. Entonces decían que uno ser feliz es el que tiene el espíritu correcto. De su manera, la virtud, lo que hablábamos. La eudaimonia, entonces, para ellos es estos tres conceptos. La eudaimonia es felicidad, espíritu correcto, el desarrollar todo nuestro potencial, depende de las virtudes, que le llaman arete, las 4, las virtudes cardinales, sabiduría, justicia, coraje, templanza, y eso lleva a la ataraxia, a la tranquilidad y a la felicidad. El coraje, decíamos, el valor de afrontar aquello que tememos, esa fuerza mental. Marco Aurelio decía, sé como la roca sobre la que las olas se estrellan constantemente y tú permaneces inmóvil y verás como la furia del mar sigue cayendo a tu alrededor, ¿no? La justicia, ya hablábamos, la base es muy simple. Trata al prójimo como te gustaría que te trataran a ti, y eso es la justicia. Así, en la terapia cognitivo-conductual utiliza estos principios básicos para la gestión de las emociones. La dicotomía de control, resumiendo, solo lo que depende de ti. Céntrate en el aquí y en el ahora, no proyectes con esa visión virtual del futuro, las desgracias que nunca nos pasan. Acepta el fracaso, porque el fracaso es un aprendizaje. En realidad no se fracasa nunca. O sea, yo aconsejo que no se utilice la palabra fracaso, no digas he fracasado, no ha salido como yo esperaba. Entonces, como no ha salido como yo esperaba, ¿qué he aprendido de esto? ¿Sabéis esa anécdota de Edison, que hasta que consiguió una bombilla que funcionara había probado más de 1000 fórmulas de diferentes filamentos? Y sus ayudantes le decían, señor Edison, no va siendo hora de dejarlo ya que todos estos intentos nos fallan. Y decía, no, hombre, ahora ya sé 1000 maneras de cómo no funciona, estoy mucho más cerca de saber cómo funciona de verdad. Esa es la actitud. Entonces los fracasos son innecesarios. Elon Musk decía en la entrevista, fracasé una y otra vez hasta que lo aprendí. Y eliminar las cosas superfluas de la vida, lo que decíamos de la sabiduría, cosas, actitudes, personas que no nos interesan, simplemente elimínalas de tu vida. Dedícate a las personas de verdad que te aportan, a las conductas que de verdad te hacen crecer y anhela solo las cosas que de verdad necesitas. Aquí pongo una fórmula que me gusta mucho a mí, que es muy simple, pero creo que es muy sugestiva de lo que es la felicidad. La felicidad es A por G al cuadrado, quiere decir aceptar
por gratitud. Es aceptar el amor fati, ¿no? Lo que no podemos cambiar, y agradecer sobre todo lo que sí nos da la vida. Las cartas que nos han tocado, agradecémoslas. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual utiliza estos conceptos para tratar de gestionar nuestras emociones, sobre todo cuestionar nuestras creencias que nos las inculcan desde pequeños, condicionan muchísimo nuestra vida. Por ejemplo, hay una frase que es deletérea, es terrible, que seguro que todos la habéis oído, que es ¿qué dirá la gente? ¿No? Desde pequeño, uy, has hecho esto, ¿qué dirá la gente? Uy, ¿qué tal? ¿Qué dirán? Y te están inculcando que lo que diga la gente, que lo que piensa la gente de ti es mucho más importante que lo que tú pienses de ti, lo cual es un enorme error y condiciona vidas enteras. Lo del quedar bien, lo que buscar la aprobación de la gente. Hay gente, mucha gente que no vive la vida que le gustaría, vive la vida que cree que la gente aprobará, que la gente le gustará. Y eso es como desperdiciar toda tu vida, nada menos. Conceptos como el trabajo conceptualizado como algo duro, algo farragoso, que hay que tener voluntad, que es la cultura del esfuerzo, todo eso son creencias que yo creo que son erróneas. El trabajo tiene que ser de verdad un placer, en el sentido que tú te tienes que dedicar a lo que te apasiona, intentar que esa pasión tuya te dé de comer. No pienses en si me van a pagar más, me van a pagar menos, es decir, ¿cuánto me va a rentar esto emocionalmente? Obviamente tienes que ganar dinero, porque si no, no puedes comer, no puedes. Yo siempre digo que triunfar en la vida es dedicarte a lo que de verdad te apasiona y poder comer cada día. Eso es triunfar en la vida. Otra creencia es, tenemos una gran tendencia al pensamiento dicotómico, dual, de blanco-negro, bueno-malo. Las cosas no son así, no son categóricas. Las cosas son dimensionales, relativas. Todo es relativo, relativicemos las cosas. No hay nada bueno, no hay nada malo. Todo es relativo. Entonces, en la terapia se utiliza la reestructuración cognitiva, que es cambiar justamente nuestro lenguaje interior. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Constantemente nos estamos hablando. Siempre estamos rumiando. Es una conversación que tenemos con nosotros mismos. Nunca digas ¿por qué? Cámbialo por ¿para qué? No ¿por qué me ha pasado esto? Sino ¿para qué me ha pasado esto? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Lo que decíamos del fracaso. ¿Para qué he fracasado? ¿Qué me dice este fracaso? Solo cambiando la palabra problema, es decir, tengo un problema, es decir, tengo un reto, ya te cambia el ánimo. Porque el reto es como interesante, ¿no? Como que te moviliza, como, venga, a ver cómo puedo afrontar esto, cómo lo puedo resolver. Y entendiendo que cuando tú afrontas un reto, lo que llamabas problema, estás creciendo, te estás haciendo más sabio, más inteligente, más capaz. Intentar positivizar nuestras expresiones. Por ejemplo, Gandhi decía, yo no estoy contra la guerra, estoy a favor de la paz. Fíjate qué diferente es. Mucha gente, manifestaciones contra esto, contra lo otro. Cambiemos el contra eso a favor de lo contrario, a favor de la igualdad. Estoy a favor de la igualdad, no en contra de la desigualdad, etc. Es que al final es como, no digas la botella está medio vacía, aún está medio llena. Y luego, una cuestión muy simple, pero es el I con un interrogante. Pregúntate siempre, ¿y qué? Cuando pienses, pongo un ejemplo, estoy nervioso, tengo un examen. Pregunta, bueno, ¿y por qué estás nervioso? Porque si estás nervioso quiere decir que tienes ansiedad, quiere decir que tienes miedo. Tienes miedo de un examen que tienes que hacer. Sí, bueno, ¿y por qué tienes miedo? ¿Dónde está la amenaza? Hombre, puedo suspender. Vale, ¿y qué ocurre? Pues si suspendo, que no te van a quemar en la hoguera ni te van a cortar la cabeza. ¿Qué pasará? Me tendré que volver a examinar. Ah, ¿y eso es un problema? ¿Eso es una amenaza? ¿Puedo volver a suspender? ¿Y? O sea, muchas cosas te vas preguntando, ¿y qué? Porque nos quedamos ahí, ¿no? Tengo esto y ya tengo miedo por esto. Bueno,
Pero piensa, ¿y si ocurre eso que temes, qué pasa? Y muchas veces te das cuenta que tampoco es tan grave. Eso es importante. Lo que está tan de moda, el mindfulness, ¿no? Que básicamente es ocuparnos del momento, de lo que tenemos, no preocuparnos. Dice, tómate un momento, respira, céntrate, acepta, observa la emoción, distánciate de la emoción, es como si te observaras a ti mismo de lejos, identifícala, ¿qué estoy sintiendo? Estoy triste, estoy cabreado, estoy angustiado, y actúa de forma racional con esa emoción, sobre todo la ira, recordar la ira que te transforma en el increíble Hulk. Y intenta analizar esta emoción, ¿qué pensamiento me ha llevado a esta emoción? ¿Qué he pensado para sentirme así? Luego evalúa de forma adecuada, coherente y proporcional. Y si no puedes cambiar esa situación, cambia tu actitud ante esa situación. Y para finalizar, esta frase de William James, que ha sido probablemente el psicólogo y filósofo más importante del siglo pasado, del siglo XIX, y dijo esto. Era un hombre realmente muy, muy inteligente. Dijo, el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar su vida modificando su disposición de ánimo. Si tú cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. Y con esto, muchas gracias por la atención y hasta la siguiente clase.